En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. El show de Truman es una de las mejores películas que se ha inventado o que se ha escrito. Y no lo digo solo porque sea un gatito con traje de abogado, no, de verdad lo creo. El show de Truman es simplemente asombrosa. Trata de un güey que básicamente ha vivido toda su vida encerrado en una especie de burbuja. No solo eso, sino que además ha estado en transmisión constante desde que él nació. Básicamente como cualquier canal de Twitch en la actualidad. Y más allá de eso están las implicaciones filosóficas que se nos presentan dentro de la misma película, que sí, son bastantes y son varias. Por ejemplo, tenemos el mito de la caverna, de Platón, que para quien no lo conozca básicamente es una alegoría o simplemente es, digámoslo así, una especie de historia o ejercicio. Se trata nada más y nada menos que de unos hombres que han sido encadenados en una caverna, en una cueva. Tienen el cuello atado, así que no pueden girar la cabeza, y todo lo que pueden ver son las sombras que se les presentan a ellos mismos. Ellos piensan que la realidad son las sombras que se presentan frente a ellos. Sin embargo, cuando uno de ellos puede escapar y ve el mundo real, vuelve, les cuentan lo que ha visto y lo tratan de loco, simplemente porque no han podido comprender o no pueden imaginarse un mundo diferente al que están viendo ahora mismo. Debemos hablar evidentemente de la otra cuestión que se nos presenta dentro de la película, la libertad. Sin lugar a dudas, pensar en la libertad es algo muy humano, pero ¿es la libertad algo tan humano? O mejor aún, ¿somos los humanos realmente libres? Si bien es cierto que la felicidad no es sinónimo de libertad, o viceversa, que al conseguir la libertad automáticamente se llegue a la felicidad, pues tal pareciera que el logro de una necesariamente implica a la otra, a partir de lo cual podemos llegar a dos preguntas muy importantes. ¿Puede el hombre alcanzar la verdadera libertad? Y en caso de que pueda, ¿sería feliz? Más que felicidad y bienestar, la libertad supondría ante todo una responsabilidad. Además de que tampoco se corresponde con las emociones o pasiones, ya sea del cuerpo como del alma. De lo contrario, le atan y le dominan, pues los deseos del hombre y sus apetitos le pueden llevar a una adicción, estado lo suficientemente alejado de la felicidad y de la libertad. En primera instancia, se puede entonces dar por sentado que el tema de la libertad se encuentra desligado a la idea de la felicidad. Ahora, ¿de dónde surge la idea de la libertad? Para responder a esta pregunta se tomará como centro de referencia la reflexión de Schopenhauer acerca de ese problema, quien al igual que se ha hecho aquí, se cuestiona el significado de la libertad y particularmente si el hombre es verdaderamente libre. La libertad desde la necesidad. Cuando se cuestiona la libertad y qué tan libre es el hombre, suele ser de apoyo a la idea común de que el hombre es libre porque hace lo que quiere. Pero aquí empiezan los problemas. ¿Acaso podemos hacer realmente lo que queramos? Ante tal cuestionamiento, Schopenhauer señala: no se tiene más remedio que querer lo que puedo, es decir, querer lo que soy. Mis elecciones están rigurosamente ligadas a mi voluntad. O aclarando un poco más esta idea, tal y como lo decía Hayek, libertad no significa solamente que el individuo tiene tanto la oportunidad como la carga de la elección. También significa que debe soportar las consecuencias de sus acciones y decisiones. Libertad y responsabilidad son inseparables. O mejor dicho por un gran filósofo que además da la casualidad de que es el tío muerto de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y al revés, una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Y bueno, para comprender un poco mejor el punto de Schopenhauer se ha de partir de que el hombre, como el resto de las cosas de la naturaleza, es una objetivación de la voluntad, la cual es para Schopenhauer el en sí de todo, y nunca puede ser representada. Ella posee en sí la verdadera libertad. Que sí, son bastantes chorradas y cosas que no tienen mucho sentido, pero bueno, no importa realmente. A final de cuentas, no podemos ser libres, o por lo menos no realmente,
pues la sociedad siempre estará influyendo en nuestras decisiones. Es más, nuestra condición material, en ese preciso instante, puede estar influyendo en nuestras decisiones, tanto a mediano como a corto como a largo plazo. Y eso no significa que no tengamos cierto grado de libertad o de tomar elecciones. Simplemente significa que estamos limitados por las condiciones en las que estamos. No está mal. ¿De qué están hechos? ¡Están hechos de waffles! ¡Mientes! Volvamos entonces al punto de Hayek, que decía que es indudable que el ser libre puede significar libertad para morir de hambre. El vagabundo que carece de dinero y que vive precariamente gracias a una constante improvisación es ciertamente más libre que el soldado que cumple el servicio militar forzoso, dotado de seguridad y relativamente bienestar. Y sí, el vagabundo es libre de morirse de hambre. Justo como lo hacía Diógenes, podríamos cuestionar si Diógenes era o no era libre, pues no tenía ninguna posesión material. De hecho, creo que la única posesión que tenía era un pequeño cazo que usaba para beber agua ocasionalmente, hasta que llegó un niño y tomó agua directamente de sus manos. Diógenes, evidentemente, se encabronó de su estupidez, arrojó el cazo y comenzó a tomar agua con las manos, agradecido con el niño por haberle enseñado esa lección de humildad. Pero bueno, esa es otra historia. Volviendo al tema, la libertad. ¿Somos realmente libres en esta sociedad de consumo? O mejor dicho, ¿hasta qué punto nosotros tomamos nuestras propias decisiones? Porque claro, al ser bombardeados con tanta información y con tanta propaganda, normalmente estaremos tomando decisiones más que influenciados por la televisión, las redes sociales y por no mencionar, obviamente, todas las campañas de los grandes corporativos. Que, suena un poco paranoico, pero piénsalo. ¿Qué tan seguido tomas Coca-Cola? ¿Qué tan seguido tomas Pepsi? ¿Qué tan seguido vas a comprar cosas simplemente porque las viste en un comercial y pensaste que sería una buena idea comprarlas? Esto tiene más que ver con marketing y cosas un poco raras que hacen, pero bueno. Sí, la máquina dice que la única carrera apropiada para ti será... Sí, amo de los humanos. Gobernaré con puño de hierro. No, Sim, la máquina te asignó una carrera... Prepararé comida de puño de hierro y de ahí ascenderé hasta gobernar a todos con puño de hierro. Y tú, obedece el puño. La cuestión aquí es hasta qué punto está ligada nuestra humanidad a nuestra libertad, pues entre más libres somos, más humanos somos. Se supone, ¿no? O por lo menos es lo que creemos que debería ser. Reyes, sacerdotes, señores feudales, patrones de industrias y padres han insistido durante siglos en que la obediencia es una virtud y la desobediencia es un vicio. Para presentar otro punto de vista, enfrentemos esta posición con la formulación siguiente. La historia humana comenzó con un acto de desobediencia, y no es improbable que termine por un acto de obediencia. Según los mitos hebreos y griegos, la historia humana se inauguró con un acto de desobediencia. Adán y Eva, cuando vivían en el jardín del Edén, eran parte de la naturaleza, estaban en armonía con ella, pero no la trascendían. Estaban en la naturaleza como el feto en el útero de la madre. Eran humanos y al mismo tiempo aún no lo eran. Todo esto cambió cuando desobedecieron una orden directa. Al romper vínculos con la tierra madre y al cortarle el cordón umbilical, el hombre emergió de una armonía prehumana y fue capaz de dar el primer paso hacia la independencia y la libertad. El acto de desobediencia liberó a Adán y a Eva y les abrió los ojos. Se reconocieron uno a otro como extraños y al mundo exterior como extraño e incluso hostil. Su acto de desobediencia rompió el vínculo primario con la naturaleza y los transformó en individuos. El pecado original, lejos de corromper al hombre, lo liberó. Fue el comienzo de la historia. El hombre tuvo que abandonar el jardín del Edén para aprender a confiar en sus propias fuerzas y llegar a ser plenamente humano.
Hay otra razón por la que es tan difícil atreverse a desobedecer, a decir no a la autoridad. Y es que, durante la mayor parte de la historia humana, la obediencia se identificó con la virtud y la desobediencia con el pecado. La razón es simple. Hasta ahora, a lo largo de la mayor parte de la historia, una minoría ha gobernado a la mayoría. Este dominio fue necesario por el hecho de que las cosas buenas que existían solo bastaban para unos pocos, y los demás debían conformarse con las migajas. Si los pocos deseaban gozar de las cosas buenas, y además de ello, hacer que los muchos les sirvieran y trabajaran para ellos, se requería una condición: que los muchos aprendieran a obedecer.